los émbolos son por la red arterial pulmonar o la del circuito mayor también. Y lo otro, que puede ser un poco más raro, es las ramas hepáticas de la vena. Ya con el tiempo ustedes van a aprender que los émbolos no solamente son coágulos sanguíneos, pues líquido, sólido, gaseoso, sino también parte de todos los elementos físicos, puede propagar infecciones y puede ser también de células tumorales. Este 90%, no es 9, 90% se producen a partir de trombos. Por lo tanto, ahí abajo ven ustedes diferentes tipos de embolia. Embolia es el proceso en sí que va a utilizar a un embolio. El término tromboembolia es una consecuencia de presentarse un trombo a partir de un embolio. Ahora, los tipos de embolismo, tromboembolismo, elementos sanguíneos, es más frecuente. El resto es bastante menos. Gas gaseoso, el líquido amniótico, que ustedes saben que no se significaría. La embolia de colesterol es que fragmentos o partículas o espículas de colesterol pueden formar o pueden comprometer un vaso sanguíneo que es un embolia circular a un circular. Esto, por ejemplo, es un émbolo que llegó a la cuchilla, llegó a esta parte y quiso irse por esta rama anular o esta otra, resulta de que se quedó clavado, cabalgamiento. Esta es una imagen muy típica, como han visto en su laboratorio, en la cual un coágulo de sangre está dentro de un vaso sanguíneo, vena o arteria, la de los dos. Y la condición básica para diferenciar de un trombo es que esto no debe estar adherido a la pared de la vena. Basta con que haya una cosa muy superficial. No debe estar firmemente adherido, hay una línea que separa, y eso es un émbolo. Ahora, claro, las consecuencias son múltiples. Que va a correr cantidad de sangre en los septos pulmonares, dirigir una gran congestión, pero que a la vez también por la presencia de esta presión, que debe ser una presión prostática, ya no solamente está saliendo líquido, sino sangre hacia los alveolos y va a producir lo que se llama una hemorragia pulmonar. Aquí ven típico una arteria, un émbolo metido acá. Eso va a viajar y va a producir una oclusión en algún sitio, vaso de calibre menor a lo que está ahorita en esta imagen. Acá, esto, vean, si no tiene una luz, si no hay un espacio que separa la pared de este coágulo sanguíneo, esto ya no es, o mejor dicho, no es un émbolo, eso es un trombo. Claro, y eso tienen que diferenciarlo bastante bien. Este otro es un caso en el cual se comenzó a disecar las venas pulmonares y resulta que cuando se abrió la vena pulmonar se encontró estas bridas que hacen como un puente de un punto fijo a otro punto fijo, varias veces. El patólogo dice, sí, es posible encontrar eso. ¿A partir de qué? De que ahí hubo un trombo.
mayoría de estas embolias pulmonares, 90%, surgen de venas profundas de las extremidades inferiores. La mayoría de estos se forman ahí, en las venas profundas, iliofemorales. Solo la mitad de los pacientes con tales émbolos tienen signo de trombosis venosa profunda, la otra mitad no hay clínica. Algunas tromboembolias surgen del plexo venoso pélvico, como se puede ver, otras del lado derecho del corazón y se quedan clavados dentro de las venas pulmonares. También puede estar alrededor de las ramas del sistema sistémico o arterial pulmonar y de las extremidades superiores. Rara vez puede encontrarse también y aparecer lo que se llama las tromboembolias. O sea, eso es posible que exista. Ahora, muchos no producen clínica, no hay mayor problema. Se organizan, se incorporan, forman lo que se llaman los tromboémbolos y terminan como red fibrosa delicada de lo que hemos visto, como les decía, las bridas, y ahí se acaba. Pero cuando hay una embolia pulmonar en un 60 a 80% de volumen, va a producir muerte súbita, puede producir insuficiencia cardíaca derecha, puede producir un colapso cardiovascular, porque es grande el volumen de estas embolias pulmonares que han llegado y producen eso. Ahora, si hay una obstrucción de un 60% de la circulación pulmonar, puede producir hemorragias, olvidarse de los infartos. Existen pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca izquierda, o sea que ya tienen cambios en el corazón. Por lo tanto, hay alteraciones del flujo sanguíneo. Las obstrucciones de las arterias medianas o ruptura vascular puede producir hemorragias o infartos en general. La obstrucción de las arteriolas pulmonares, ¿qué sucede? Puede originar hipertensión pulmonar, insuficiencia ventricular derecha. Y también producir embolias múltiples, pequeñitas, silentes, a lo largo del tiempo. Las características clínicas de la embolia pulmonar se determinan por el tamaño. Eso ya está ahí bien definido. Puede ser agudo o puede ser crónico. Y aquí están las formas agudas, que producen una serie de síndromes muy característicos. Los émbolos pulmonares pequeños son asintomáticos, para eso repitiendo varias veces. Que puede producir disnea, taquimia transitoria sin otros síntomas. Pero depende del mayor volumen de embolias para que haya infarto, dolor torácico, reumático, hemopatía, terapia cerebral. Si es mucho más de lo que ya se ha dicho en el otro 60% o 80% colapso cardiovascular o muerte súbita. Esa es la característica. Todo depende del volumen del embolio. Ahora, ese es en el agudo. En el crónico tiene que ser, el crónico es silente, es pequeño y es en el transcurso del tiempo. Son asintomáticos.
se localiza, como dice ahí, en arterias pequeñas. Que pueden producir hipertensión pulmonar y falla cardíaca, sí, pero en el tiempo, después de mucho tiempo. Una imagen de una arteria que tiene un engrosamiento de la íntima y aquí dentro están cristales de colesterol. Lo tapó. Es una biopsia de una arteria renal. Y va a producir infarto de la zona que irriga esta rama arterial. O puede ser esto, es un trombo muy bien definido dentro de la luz de una arteria que está dañado. Esta es una arteria muy dañada porque aquí está un engrosamiento con lesión de la pared arterial. Todo esto. Esto es un émbolo de médula ósea que llegó a la vena pulmonar debido a que ha habido en algún momento una exposición de la médula ósea hacia una vena. Y uno dice, ¿y dónde puede ser eso? ¿Cómo podría suceder eso? ¿En qué circunstancias? Bueno, esto hemos visto cuando hay una fractura de un hueso largo, el fémur, por ejemplo, en la cual se fracturó el hueso, a su vez rompió la vena femoral y por ahí se metió un fragmento de médula ósea. Y llega ahí, que ocluye y puede hacer síntomas dependiendo del volumen. Este otro es en este pequeño fragmento que ven es lo que llegó primero al pulmón. Este es un émbolo séptico. Fue un émbolo séptico que llegó al pulmón. Llegó y dañó la pared de esta vena y se ancló, se fijó. Ya deja de ser un émbolo y se convierte en un trombo. Trombocéptico. Hay leucocitos y acá hay gel. Pero a la vez también eso ayuda a que, como ya la vena está ocupada por el ventricular y ya no hay un flujo continuo, va a haber un estancamiento, una ectasia y va a haber coágulos que se van a adherir, porque aquí hay un factor específico que está jalando a las plaquetas para hacer la agregación y la formación de un coágulo. Acá. Por lo tanto, se ha convertido también en un émbolo, en un tromboémbolo, este segmento que comenzó ahora. Para decirles que un trombo tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. Entonces ya ustedes se imaginarán cuando exista un émbolo, de dónde se desprendió. No se va a desprender de la cabeza ni del cuerpo, se desprende de la cola. Bien, si vemos de que este trombo, este émbolo, va a ocluir totalmente la luz de un vaso, arteria o vena, va a ser diferente a lo que es una isquemia. Isquemia es un suministro inadecuado y o insuficiente de sangre para un tejido. Poca cantidad de sangre está llegando a ese tejido y el tejido ese va a sufrir, va a sentir la pegada, va a tener síntomas. Infarto es la necrosis coagulativa del tejido por un bloqueo completo de la luz arterial o venosa. Esta es la diferencia sustancial entre lo que es isquemia y lo que es infarto.
lamentablemente en la clínica hay muchos clínicos que no hacen esa diferencia y todo le llaman isquemia, y eso está mal. Desde el punto de vista de definición, eso está mal. Clases de infarto: infarto rojo, infarto blanco, todos tienen forma de cuña. Bueno, digamos que no todos, si es que asumimos una cosa absoluta, nada es absoluto en medicina, pero depende de la característica de irrigación del órgano. Y el raro histológico característico es la necrosis coagulatoria. Factores que influyen en el grado del infarto: la condición de circulación local. Y esto es lo que es básico para que se entienda qué órganos pueden ser más lábiles también para que sufra un infarto o no. Por ejemplo, el tipo de riego, las condiciones de la circulación, puede ser si es una persona de 50 años en la cual sus arterias están bien. Depende si es una irrigación doble, si es una irrigación paralela, única con pocas anastomosis o con múltiples anastomosis. Eso en anatomía han tenido que saber qué órganos tienen ese tipo, esa característica de irrigación. La velocidad con que se produce la oclusión, eso es importantísimo también, es diferente en que una oclusión de una arteria completamente sana se ocluya bruscamente. Entonces, la gravedad del infarto va a ser también, puede resistir, sí, podría resistir. A diferencia de un órgano en el cual ya está sufriendo muchísimo porque tiene un problema de disminución del flujo sanguíneo, y ese va a ser evidentemente mucho más rápido la muerte. La vulnerabilidad del tejido adiposo. Igual, ustedes saben de que hay órganos que resisten más o menos adiposo. Un órgano como el corazón tiene la posibilidad de que pueda haber una hipoxia y ese corazón tratar de mantenerse todavía viable 20 minutos. Y eso. Pero el cerebro no llega a los 3 minutos. O el intestino, que tiene que tener una gran cantidad de flujo sanguíneo y de oxígeno porque los intestinos tienen alta velocidad de proliferación. El contenido de oxígeno en la sangre y el estado del sistema cardiocirculatorio. Eso es importante porque no es lo mismo tener un buen sistema circulatorio en el cual la sangre está viajando adecuadamente con una cantidad de oxígeno de una saturación del 95%, a diferencia de un sistema circulatorio ya deteriorado con un sistema venoso más lento, un problema de arterias que no está yendo al flujo que debería y con una saturación de 85-88%. Totalmente diferente. Aquí ven esta zona oscura, negra, sin infarto en el pulmón. Acá está la cisura. El pulmón izquierdo. Y esto que ven acá es la necrosis, el infarto. Es un infarto rojo. Como ven, es oscuro, igual que acá. Acá parece irregular o depende del momento en el corte que se está haciendo. Este otro, uno muy característico, este infarto. Ya dijimos que los infartos son en forma de cuña, o triángulo, o pirámide. Esta es la base del cono, o de la pirámide, o del triángulo, y este es el vértice.
producido por un problema de bloqueo de la arteria pulmonar. Pero ya dijimos en algún momento que depende de qué arteria o qué vena es el que está en problemas para ver. Por ejemplo acá, este es un vaso. Aquí todo está acá blanco, vamos a llamarlo blanco, no es blanco realmente, pero se le considera blanco. Y esto está dentro de lo normal. ¿Qué ha pasado acá? Que aquí se ocurrió por lo menos unas 2 o 3 ramas de la arteria esplénica. La rama que irriga a esta zona no, está bien, no hay ningún problema. Aquí la parte central iliar tampoco, es una rama un poquito más arriba donde se ha bloqueado y ha hecho todo el infarto acá. Es un infarto en cuña, en pirámide, en cono. Y es amarillo o blanco. ¿Por qué? Porque no hay hematíes. ¿Por qué no hay hematíes? Porque el problema es arterial, no es venoso. La sangre se quedó bloqueada, no va a pasar y por lo tanto no ha llegado oxígeno, no ha llegado hematíes y hace el infarto en toda esta zona. Eso es, por eso el infarto blanco es arterial y en este otro también es arterial, pero depende del tipo de circulación y de irrigación que tiene el pulmón a diferencia del vaso. Aquí, en esta zona central, hay el tejido marrón, porque hay cantidad de macrófagos que están fagocitando sangre, y es un infarto antiguo. Aquí hay fibrosis, está cicatrizado ya el área del infarto, y aquí todavía es la zona liar. Ese es el límite entre lo que es un área viable y otra zona que ya está infartada. Eso es diferente. Se bloqueó la arteria cerebral media y se bloqueó todo eso. Y se infartó y se necrosó todo eso. Es interesante porque el órgano, que es el parénquima cerebral, es diferente a los otros que son, que ya les dije. Y nosotros les decía de que un infarto significa que es un problema de necrosis coagulativa. Por las características del tipo de tejido y de elementos, acá no es un infarto de tipo coagulativo. Es diferente en el cerebro. Comenzó primero, se bloqueó la arteria y lo primero que sucede es que esta parte es más válida porque recién se infartó. Aquí ha pasado unos minutos más que acá y se llenó de sangre. Simplemente es por la velocidad y por el tiempo en que ya está este infarto para que haya más sangre. Después, con el tiempo, esto se va a llenar también de sangre. Otra vez el pulmón. Si jalamos, esta es la prueba. Si jalamos esto para allá y esto para acá, se va a convertir este infarto en un triángulo. Medio plano, pero se va a convertir en un triángulo, donde el vértice está dentro del parénquima y la base en la derecha. Aquí abajo hay 2 intestinos
cambio de color evidente. Aquí se nota áreas pálidas, un poco más rojo, un poco más de sangre, pero la característica de esto es totalmente diferente a esto, porque aquí está todo lleno de sangre. ¿Qué quiere decir? De que aquí no ha llegado sangre, se ha bloqueado la arteria, la rama de la arteria mesentérica probablemente, y todo está infartado. Infarto intestinal. Puede llamar también necrosis intestinal. Todo esto. En cambio, esto no. Esto está lleno de sangre. Y también es infarto intestinal. La diferencia está en que esto es arterial y esto es venoso. Entonces pregunta, ¿cómo es que sucedió? Aquí se bloquea, ya sea por un trombo, acá, pero acá es mucho más difícil que eso suceda, y lo más frecuente es que aquí haya una mala rotación de todo el segmento intestinal, porque sucede que hay una malformación así. Y al momento de plegarse, de doblarse, de hacer una rotación, la vena es mucho más débil en la pared que la arteria. Por lo tanto, la vena se colapsa más rápido. Y al colapsarse, se oculta y deja de que la sangre no circule por el sistema venoso. Esa es la característica. Aquí, su hígado, igual, acá. Hay varias formas de necrosis en el infarto en el hígado, muchos de ellos tienen esta característica. El riñón, muy típico, muy nítido. Un infarto renal en forma de pirámide, vean los conos, donde la base es afuera, en la cápsula, un cáliz. Estoy acá, en su laboratorio también, donde toda la cortical está dañada, pálida totalmente, porque esta es una forma diferente de necrosis tumoral, de necrosis celular, celular, debido a la habilidad, la fragilidad, por la falta de oxígeno, no por la ausencia, es por la falta de oxígeno de las células del líquido proximal, donde fácilmente se necrosa y hace lo que se llama la necrosis tumoral. Si es que el paciente tiene tiempo y es suficientemente apto en todo su organismo, los médicos pueden fácilmente revertir esto y vuelve a funcionar después, cuando se vuelva a integrar y a restablecer el flujo renal. Otros, un infarto cardíaco crónico, antiguo, por lo blanco que es. Ya saben que el corazón ya no se regenera, el miocito ya no se regenera, simplemente se murió y es reemplazado por tejido fibroso superficial, por eso se ve de color blanco, pero todavía quedan huellas del sangrado de un infarto antiguo, de un infarto reciente. El sangrado significa infarto reciente. Aquí, no digo reciente de los primeros 4 días, 5 días, no, puede ser 6, 7 días, donde quedan las huellas del sangrado, que también va a ir desapareciendo y hacerse blanquecino. Este es el cerebro, que la vez pasada vimos, o en la anterior imagen vimos, donde ya todo es sangre, hemorrágico, totalmente infartado, del tipo licuefacto,
infarto infarto diferente. Y aquí no se va a renovar. No hay células en el cerebro que vaya a haber una regeneración, ni tampoco hay reparación con fibrosis, no la hay. Simplemente llega la microbia y todo lo fagocita y todo el desecho de muerte celular se lo lleva y queda como esta, ausencia de parénquima celular. Y otro, finalmente miren los dedos, muy característico de los diabéticos. Este es un infarto de tejido blando, en la cual primero comenzó así con un infarto blanco arterial y después se llena de sangre. Así comienza ese proceso. Bien, ahora vemos el shock. El shock es toda una entidad muy importante. Es una vasodilatación sistémica que produce una hipotensión porque se redistribuye el flujo sanguíneo a la cuerpo. Hay una disminución de la contractilidad miocárdica, lesión y activación endotelial o activación de los linfocitos de forma sistémica y lesión de los capilares alveolares. Que se calle. La lesión de los capilares alveolares Mucho huella hace. se llama síndrome del estrés respiratorio agudo. Esto es desde el punto de vista de un hombre utilizado muchísimo por los niños. Ahora, hay un tipo de shock o activación del sistema de coagulación que se llama coagulación intravascular sistémica. Activación de la proteína, que es exclusivamente activación en la microcirculación. Las fases del shock son, se ve aquí en el shock hipovolémico y cardiogénico. Entonces ya ustedes estarán deduciendo que hay varios tipos de shock. Fase no progresiva, precoz, pensada, significa que el organismo todavía tiene la posibilidad de compensarse, que los médicos en ese momento tienen la posibilidad de hacer intervenciones en ese paciente y revertir el problema. La característica clínica que comienza con fiebre pálida, fría, vasoconstricción compensadora, pero en el shock séptico no es así. En el shock séptico es diferente. No hay el problema de la vasoconstricción en piel, es más bien una vasodilatación. Y en vez de ser fría, es caliente. Esa es la primera fase. La segunda fase, que nadie le va a decir, ni el paciente, ni nadie, ni la enfermedad va a decir al médico que esta es la segunda fase. Viene automático y sin que a veces sea evidente, sino muy sutil. Es la fase progresiva. Significa que ese paciente se descompensó. Hay hipoperfusión, hay cianosis, hay taquimia, hay deterioro circulatorio. La velocidad de las pulsaciones son mucho más rápido. Hay un desequilibrio metabólico con acidosis láctica. La presencia de la acidosis láctica significa que hay una lipólisis anaeróbica, porque no hay oxígeno. Esa acidosis láctica es el que va a decir al médico, porque se puede identificar en sangre, de que ya es una fase progresiva. Y la sangre le da el criterio y comienza a presentar coagulación intravascular sistémica.
fase irreversible, en la fase progresiva hay un 20% que todavía puede tener incidencia. En la fase irreversible, aquí ya la supervivencia no es posible. Ya hay demasiados daños o población cerebral y alteración de todo el sistema de la población, con anemia hemolítica microencefálica. La anemia hemolítica microencefálica es muy severa, con un daño severísimo de los hematomas. Si el paciente sobrevive a la fase progresiva, pasa a una segunda fase donde se caracteriza de la coagulopatía. Hay enfermedad de la duda, disminución de la diuresis y cambio de los líquidos musculares. Pero eso se puede compensar y eso sí puede funcionar y que el paciente sobreviva. Entonces, como ven acá se ha puesto solamente 3, ahí no hace falta. El shock cardiogénico, acá es el problema, la característica clínica y la patogénesis. Lo que ven la patogénesis es falla cardíaca, problema de bomba, miocardio, o daño extrínseco, con obstrucción del cardiológicamente cardiológico. Shock hipovolémico, ahí se ve la clínica, hemorragia, pérdida de líquido, lo que fuere, y eso se traduce en una cantidad de líquido totalmente disminuida. Y el otro es el shock séptico, que es probablemente uno de los más severos y que se ve a cada rato en los hospitales. Con un sobrecrecimiento microbiano, cantidad de infección, sepsis gram negativo, sepsis por hongos y superactivo. Superactivo es algo muy interesante. Y acá la parte en la cual el mecanismo patogénico es porque hay un problema de vasodilatación, hay activación de los endotelios, hay daño de los leucocitos, hay daño producido por los leucocitos. O sea, es una alteración severa en la cual a veces ya no está el elemento patogénico, sino que comienza a haber ya la alteración porque los leucocitos con los mediadores químicos comienzan a hacer daño, produce la diseminación, la población cerebrovascular diseminada y se activa la cascada de la citoquina. Muy parecido, pero no igual a lo que se vio en muchísimos pacientes que vivieron en la época esta de la pandemia. Bueno, la sepsis, la ven ustedes acá, significado muy griego, es una respuesta desproporcionada o inapropiada del organismo ante una infección. Es muy exagerado. Por eso vuelvo a repetir, la sepsis tiene una condición muy interesante porque es una relación estrecha entre el que causa el problema y la respuesta a ese problema. La respuesta a ese problema es que el organismo exageró en la respuesta. Proceso complejo que afecta a cualquier paciente, se origina en diferentes sitios y causado por diferentes microorganismos. Y ahí uno de ellos es el virus. Aunque no existe, sino yo quiero decir que la sepsis por virus, no existe sepsis por virus. En este caso no hay. Además se puede presentar en una multitud de síntomas y signos muy específicos y varía desde un cuadro de fiebre con un tipo signo relevante y un uso séptico fatal. Ustedes saben que en las personas adultas ancianas ya la clínica no es la misma que la de una persona adulto mayor.
de infección. Y vamos a comenzar con una lipoproteína producida por un microorganismo que activa el volumen, de la cantidad, de la concentración de esta lipoproteína para que comience a haber los síntomas. Y el problema. Cuando las cantidades son muy bajas, también ustedes están viajando, igual se hacen un corte en algún sitio y se contamina contaminado, lo que fuere. Si es que no lo cura como debería de ser, va a haber alguna situación de una activación de los macrófagos y la activación a nivel de las células endoteliales con presencia de complementos. Va a haber una inflamación local. Si es que eso no se repara a tiempo, no se cura a tiempo, no se limpia a tiempo, estas lipoproteínas van a seguir aumentando cantidades y lo que va a suceder es más problemas sistémicos, fiebre, va a haber elementos de la fase reactante introducidas en el hígado, va a haber más HDL, por ejemplo. En la médula ósea va a comenzar a producir mayor cantidad de leucocitos y eso significa efectos sistémicos ya. ¿Que puede resolverse el problema? Claro. Inmediatamente comenzar a dar todos los elementos que tienen para bloquear la producción de esta cantidad de lipoproteínas y de la respuesta inflamatoria. Pero si las cantidades son muy altas, muy dañinas, muy en cantidad, la respuesta va a ser mayor y por lo tanto va a haber falla en el corazón, bajo gasto, hay resistencia periférica, o va a haber lesión intravascular diseminada, o va a haber síndrome de estrés respiratorio del adulto, que eso es el shock. El shock seco. ¿Eso es? Y es todo este mecanismo que ustedes están viendo acá, con los productos microbianos que han estimulado a toda la actividad inmune que tenemos, de los mediadores químicos. Todo eso es mediadores químicos. Ya ustedes lo van a descubrir con mucho más fineza cuando lo vean. Porque eso es. Va a haber trombosis intravascular que adiciona las vasodilataciones, incremento de la permeabilidad, disminución de la perfusión, efectos sistémicos que va a haber en todo lado, inmunosupresión, evidentemente porque todo está direccionado a una sola cosa. Va a haber isquemia tisular, sin muerte todavía, va a haber insuficiencia de la suprarrenal. Ustedes saben que la suprarrenal es absolutamente clave. En pasada les mostré dos suprarrenales de recién nacido con sepsis por meningococo, donde comenzó la hemorragia, falla de las suprarrenales, y eso es fatal, porque los elementos productores que mantienen el equilibrio están en la suprarrenal. ¿Y qué va a haber? Falla multiorgánica. Esta falla multiorgánica es un problema bastante serio. Los médicos, los clínicos, los intensivistas lo manejan bastante bien. Por lo tanto, estas vías patogénicas en el shock séptico, los productos microbianos activan a las células endoteliales, que saben las células endoteliales que se activan. Los elementos celulares, tumorales del sistema inmune se activan. Vuelvo a repetir, la coagulación intravascular. Hay elementos que van a ser por las proteínas de alta movilidad, el óxido nítrico, factores activadores de plaquetas, inhibidor activador del platinógeno y así. Una cantidad de estos elementos
Esta microangiopatía trombótica es una de las entidades interesantes. También puede pasar espontáneamente, sin causa y sin problema de un shock séptico. Pero el shock séptico también puede producirse. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática puede hacerse. O el síndrome urémico hemolítico, que son dos entidades que a cada rato se ven en los hospitales. El síndrome urémico hemolítico es muy frecuente en pediatría. Hay diferentes contextos clínicos, como las causas autoinmunes, el embarazo, la coagulación intravascular, infecciones, con virus también, las neoplasias malignas, uso de medicamentos, y lo que uno tiene que hacer para resolver esta microangiopatía trombótica es resolver la causa de este problema. Porque se puede producir eso a partir de todas estas posibilidades. Muy bien, con esto terminamos por el 100. ¿Qué?